Mientras aquí también voy a invitar en Facebook. Voces del deporte. Voces del deporte. Llenos de emoción. Voces del deporte. Haciendo historia. Voces del deporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frente a Frente con las voces del deporte mexicano. El día de hoy tenemos un Frente a Frente especial. Hoy vamos a platicar con uno de esos personajes que es responsable y que colabora en mucho de este trabajo, de este breviario cultural al que, como nos hemos dado cuenta a través de diferentes entrevistas, pues recurren los diferentes cronistas, ¿no? Muchas veces hablan antes de una transmisión, de prepararse, de conocer quiénes son los equipos, contextos históricos, qué han logrado, dónde están parados en la historia y cómo es que esos equipos han llegado hasta donde les acontece para estar en ese partido. Y eso, pues, es el trabajo de los historiadores, esa gente que tiene pasión por la historia en general y específicamente, pues, pasión por la historia del deporte. Particularmente, pues, el día de hoy vamos a hablar con un historiador del fútbol que ha trabajado en varias producciones de Clio, que también es asesor del Salón de la Fama del Fútbol Internacional, que como todos sabrán, tiene sede allá en Pachuca, y que pues el año pasado, en la edición 2019 de lo que fue el segundo libro de Voces del Deporte Mexicano, escribió un especial sobre uno de los cronistas que fueron reconocidos de manera póstuma en 2018, como lo es Pedro el Mago Septién. En 2019 se le dedicó un especial al Mago Septién, este icónico cronista de béisbol, pues que también narró otros deportes como el béisbol y que, pues, entre otras cosas, pues gracias a la plática que tuvimos con este personaje que ya presento en unos segundos más, pues descubrimos que lo de Mago, pues no tenía que ver con la cuestión de su creatividad, ¿no? Sino que en realidad fue una profesión que tuvo algún tiempo antes de dedicarse a la crónica deportiva. Un placer presentarte y saludarte. Carlos Calderón, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Paquito? Buenas tardes, mucho gusto estar aquí en Voces del Deporte. Muchas gracias también a quienes nos están viendo, porque siempre es grato platicar de estos personajes que nos dieron tanto los cronistas deportivos, estas voces que todos conocemos, que algunos, por ejemplo, los conocimos a través de la radio o inclusive a través de las crónicas de periódicos, ¿no? Que tú te imaginabas de la forma que hablaba tal o cual personaje por lo que escribía, ¿no? Y que ya no tuvimos oportunidad de ver, que ya platicaremos de ellos, sobre todo de aquellos que estuvieron en la década de los 20, de los 30, pero es un gusto estar aquí con ustedes. Carlos, platícame algo que siempre le pregunto a los cronistas con los que hemos tenido la oportunidad ya de platicar en semanas anteriores es, ¿qué es lo que los inspiró a dedicarse a la crónica del fútbol americano, del béisbol, etcétera? En tu caso particular, ¿qué fue lo que te inspiró a dedicarte a ser un historiador del deporte, sobre todo muy especializado en el tema fútbol, pero historiador del deporte? Cuando a lo mejor, pues, tú escuchas, no, pues un historiador, pues me va a hablar de la Revolución Mexicana, de la independencia, de la época de la era medieval, de la Edad Media, y sin embargo, bueno, tú te enfocaste al tema de la historia del fútbol mexicano, del deporte en general, que pues a veces eso es interesante porque uno le empieza a ir a un equipo de fútbol y pues de repente está como que esta visión de yo nací y la historia que tenía mi equipo, esa era la historia cuando yo nací, pero a veces no buscas esas raíces de qué fue lo que llevó a ese equipo con el que te identificas a ser quien es.
Y bueno, lo hemos platicado evidentemente fuera de micrófonos, pero pues bueno, me has contado unas anécdotas increíbles de, por ejemplo, cómo viene el tema del clásico, de por qué Guadalajara es un equipo tan popular con la afición capitalina, a pesar de ser un equipo del interior de la República. En fin, ¿qué es lo que te motiva, qué es lo que te inspira a dedicarte a esta parte de la investigación como historiador del deporte? Mira, la historia es larga, pero como tenemos tiempo y estamos aquí entre cuates, yo estudié la licenciatura de Historia en la UNAM y mi especialidad era sobre todo finales del siglo XIX, principios del XX, el porfirismo que me atrae muchísimo, posteriormente la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera, pero pues también desde niño siempre me ha gustado mucho la historia del fútbol. Yo tenía cuadernitos donde iba apuntando cualquier dato que me llegaba y los iba registrando. Y ya trabajando en Editorial Clio, que recién comenzaba, a mí me invitaron para hacer sobre todo una parte de la telenovela histórica de Porfirio Díaz, parte digamos, de la cultura popular que ocurre en las calles, que esto ocurrió en los deportes, ¿no? Y después de eso se empezaron a hacer unos programas de los presidentes. A mí me tocó colaborar sobre todo con los de Manuel Ávila Camacho, con estuve en el de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, sobre todo esos, ¿no? Y sobre todo era la parte esta, lo que se hacía el día al día, lo que pensaba la gente, la gente popular, qué comía, qué deportes practicaba. Y dentro de estos proyectos empezamos a hacer otros y un día Enrique Krause nos pidió que le propusiéramos nuevos temas. Yo le propuse junto con otros 3 amigos hacer la historia del fútbol en forma seria. Él dijo que pues, él le encantaba el fútbol, él es americanista de hueso colorado, Enrique Krause, le gusta mucho, pero dijo, no, yo quiero hacer cosas serias. Y dije, bueno, es que hay que ver la historia del fútbol desde el punto de vista serio, ver cómo lo podemos abordar. Y inclusive hicimos unas maquetas para que se pudiera probar desde 1896 hasta ese momento que era 1997, cuando fue la propuesta de que en 5 tomos se hiciera la historia del fútbol. No quiso de entrada, aunque le gustaron las maquetas, cómo se habían creado, pero tuvimos la suerte de que su hijo, León Krause, que en ese momento yo no lo conocía, regresa de Nueva York y ve las maquetas, le gusta el proyecto, le dice al director editorial que quiere entrarle al proyecto. Entonces me habla el director editorial y me dice, te tengo una buena noticia y una mala. La buena es que ya les aprobaron el proyecto de los 5 tomos de la historia del fútbol, y la mala pues es que tiene que estar el hijo del jefe. Yo en ese momento pues no conocía a León y dije, bueno, pues si hay que hacerle su trabajo o si hay que cuadrarse o ver cómo lo proyectamos, pues ni modo, pero pues era lo ideal en ese momento para poder hacer estos libros de la historia del fútbol. Pero pues la sorpresa fue que León se puso las pilas completamente. Él dijo, ustedes están a cargo del proyecto, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que entrevistar? ¿Qué tengo que revisar? ¿Qué archivos hay que buscar? Y se puso las pilas, hicimos los 5 tomos de la crónica del fútbol mexicano, desde 1896 el primero, y pues la sorpresa fue para todos, y sobre todo para Enrique Krause, que vendimos, estos libritos salieron en abril del 98, previo al Mundial del 98, y pues para sorpresa vendimos más de 100,000 ejemplares, cuando por ejemplo el libro de Porfirio Díaz, que esos también fueron 5 libros, cada uno se había vendido 10,000, 12,000 ejemplares, ¿no? Entonces aquí vendimos más de 100,000, entonces hizo una reunión y dijo, estaba equivocado, el fútbol es maravilloso, los deportes son únicos e increíbles, ¿y qué les parece si pensamos en otros proyectos? Y me nombró director de proyectos deportivos. Yo no quería, porque venía un proyecto de la Guerra Cristera que a mí me atrae mucho, y estar ya en Meyer, y le dije, bueno, pues no, ya con el fútbol. Digo, no, tú vas a estar a cargo de los proyectos deportivos. Digo, bueno, y si no quiero, bueno, pues buscamos a alguien más. Y como no sabía yo si era de broma o serio,
porque dije, bueno, y regreso a los otros proyectos. Me dijo, no, eres director de proyectos deportivos. Y bueno, llegamos al acuerdo de un año. Digo, bueno, un año me quedo en proyectos deportivos y ya después regreso a otros proyectos. Me dijo, está bien, un año. Pues resulta que ese año se convirtieron en casi 20 a cargo de muchos libros, tanto unos que escribí yo como otros que coordiné, las historias de los equipos América, que me tocó a mí, Guadalajara, Cruz Azul, se hizo el de Tigres, el de Toluca, Selección Mexicana en 2 tomos, la historia del Estadio Azteca, que también me tocó publicar. Y pues yo tenía la ventaja de que si llegaban textos que querían publicar de historias de equipos o otras cosas, pues yo los revisaba, yo ayudaba en la investigación, en búsqueda de imágenes, fotografías, conocía a mucha gente, exfutbolistas, entrenadores, exdirectivos, de todo. Y pues te digo, eso se quedó ahí. Después propuse, junto con León Krause, que ya estaba a cargo de una zona, de una parte de los proyectos, hacer videos. Primero íbamos a hacer rumbo al Mundial del 2002, de los 16 participantes en Copas del Mundo, no, ya 24 participantes tenemos en ese momento de Copas del Mundo, y tratar de hacer un video de media hora de cada uno de los equipos, de las selecciones. Y pues nos aprobaron el proyecto, pero resulta que Televisa no tenía los derechos de ese mundial, y entonces pues ya como teníamos material comprado, sobre todo en equipo, pues decidimos irnos por 10 programas del fútbol mexicano, y así nació Hazaña Fútbol, que después se convirtió en Hazaña Deporte Vive, en el que también me tocó coordinar, hacer guiones, muchas cosas ahí muy, muy padres, muy interesantes, y desde 1997 a la fecha ya me he dedicado por completo, o casi por completo, de pronto saco alguna cosita extra que no tiene que ver con el fútbol, pero como historiador deportivo. Oye, en esta faceta de historiador deportivo, hay una frase que se repite que habla de que la vida es cíclica, que el ser humano, pues, con cierta periodicidad vuelve a repetir. A veces son errores, a veces se vuelven a poner de moda lo que estuvo de moda hace 30, 40, 50 años. Eh, por este tema de que la vida es cíclica, ¿no? En el tema de la historia, por ejemplo, tú, este proyecto que tuviste de editorial Clio, de Hazaña, el fútbol mexicano y después Hazaña el deporte vive, pues nos hablaste de los orígenes del fútbol mexicano, cómo a principios del siglo pasado, 1902, 1903, si no me equivoco, se juega la primera temporada de lo que en ese momento era, creo que la Liga Nacional o la Liga de Centro, donde jugaban principalmente equipos de la Ciudad de México y por ahí de equipos del interior, pues solamente figuraban Orizaba y Pachuca, si no me equivoco. Y unos cuantos años después surge en Jalisco la Liga de Occidente, donde juega el Guadalajara, las Chivas. De ahí van surgiendo otros equipos que luego pues llegaron a seguir vigentes hasta la fecha, como el Atlas, otros que fueron campeones del fútbol mexicano como el Oro, que tuvieron participación en primera división como el Nacional. Y en el puerto de Veracruz surge también la Liga Veracruzana, que era, los equipos fuertes me parece eran el Veracruz Sporting y el Iberia o España de Veracruz, que bueno, esa liga ya después cuando nace el profesionalismo y de algún modo se da una fusión entre las 3 ligas o se invita a los principales representativos de las 3 ligas, nace lo que conocemos como los Tiburones Rojos del Veracruz. Hoy en este 2020, en este contexto de pandemia, pues surge, un poco antes, no surgió a raíz de la pandemia, un movimiento de algunos exfutbolistas como Carlos Salcido y otras gentes que estuvieron vinculadas al fútbol, aunque bueno, nunca tuvieron reflectores como principales directivos de la Federación Mexicana de Fútbol. Este movimiento de la Asociación Nacional de Balompié Mexicano, que ya fundaron su liga de balompié mexicano, que es una liga que pretende pues ser, si no la competencia, pues otra opción para el futbolista.
¿Hay algún contexto histórico en el que se parezca la realidad que vivimos en este 2020 en cuanto a que ahora tenemos la Liga MX y todo lo que de ahí emana de la Federación Mexicana de Fútbol y esta liga nueva de balompié mexicano? ¿Existe alguna coincidencia histórica que se esté repitiendo de por qué en su momento pues había Liga de Centro, Liga de Occidente, Liga Veracruzana y ahora pues está la Liga MX y esta liga de balompié? Sí, mira, como bien dices, hay cosas en la historia. Yo no diría que se repiten tal cual, pero hay hechos que obviamente nos marcan y que también nos muestran qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer, qué hicimos mal, qué hicimos bien y no repetir estos errores, ¿no? Y en este caso, pues sí, la liga comienza en 1902, una liga que le llaman de aficionados. El equipo Pachuca, tenemos datos de este conjunto desde 1892. En 1895 pasa a ser Pachuca Athletic Club. El Reforma Athletic Club como club está desde 1894 y ya después, ya con el comienzo de la liga, pues le entra el fútbol y así otros equipos como el Orizaba en 1898, que no se practicaba el fútbol, pero igual ya con la liga. Y esta liga amateur que empieza a tener ciertos conjuntos que además hay que decirlo, son los mismos que jugaban cricket, que jugaban béisbol, y había una liga de cricket prácticamente con los mismos equipos, en donde el equipo que no estaba era el Orizaba, pero estaba un equipo que era el de Puebla, ¿no? Que no le quiso entrar al fútbol, no en la primera instancia. Pero pues estos conjuntos ahí estaban jugando cricket, ya en los periódicos de la época podemos inclusive ver las tablas de competencia con el cricket, con el béisbol. Y cuando comienza la liga de fútbol, pues es obvio que son prácticamente los mismos deportistas, ¿no? Los mismos deportistas que estamos viendo aquí en esta liga. Espérame un segundito. ¿Me prendes esta luz, por favor? Perdón, pero es que creo que ya no me veo, y ahí me veo mejor. En esta liga, entonces, pues es como obvio que empiezan a conjuntarse, vemos caras conocidas, ¿no? Y cuando comienza a destacar el fútbol y que se comienza a tener ya una mayor relevancia, pues van surgiendo tan solo en la capital. Hay una liga que es muy fuerte en los años 20, que es la Liga Spalding, que se nos hace conocida la marca, ¿no? Porque es una marca de productos deportivos que en nuestro país destaca. Hay un personaje que le dicen ABC Cuellar, que así se apellida, y él junto con otros personajes crean esta liga en la que va a destacar, por ejemplo, el Atlante, o hay un Excelsior, o hay un Atlas en la capital, y muchos otros, hay un Morelos, ¿no? Muchos otros conjuntos, mientras que tanto en Occidente, como bien dices, pues en 1906 hay un conjunto que es el Unión, que en 1908 pasa a ser el Guadalajara, que tiene los colores de la bandera francesa. Hacia 1916 surge el Atlas, y que además surge porque muchos de los futbolistas que echan a andar este conjunto estaban en Europa, en colegios europeos, y pues era obvio que con la Primera Guerra Mundial, pues sus padres decidieron traérselos de regreso, ¿no? No querían que estuvieran allá pues en el peligro de la guerra. Les decían los señoritos inclusive, porque era gente que tenía dinero. Estas familias, los Orendain, por ejemplo, tenían lugares para tener su campo, algo que a lo mejor Chivas no. A Chivas le costó mucho trabajo tener ya un lugar donde entrenar. Y se van creando estos conjuntos. También hay un Excelsior en Jalisco, también hay un Atlante. Antes de que surge el Atlante de aquí ya había un equipo Atlante, por ejemplo, allá. Y como bien también comentas, en Veracruz, pues está el Spalding de Veracruz, que tiene también personajes que están en el puerto y que tienen dinero. En Orizaba hay otros equipos y van creando esa liga. El España, cuando ya surge en 1912 en la Ciudad de México, rápidamente va creando otros conjuntos, tanto en las colonias de la Ciudad de México. En cada colonia había un equipo España que alimentaba de jugadores al primer conjunto, pero que también había un segundo, un tercero, un cuarto, había niños. Se hacían unos negocios padrísimos, porque pues los comerciantes de los barrios
iban pagando para que estos equipos desde 8, 10, 12 años pudieran jugar en algún terreno baldío en cada colonia. Entonces, pues sí había algo parecido, que era esa liga Spalding, que no tenía la presencia, obviamente, de lo que era después la Liga Mayor, hoy Primera División o Liga MX, pero que también tenía mucho público. Tanto es así que cuando el Atlante gana su tercer campeonato seguido, la liga voltea a ver a este conjunto de los prietitos, de estos que jugaban muchas veces sin zapatos, que eran chavitos de 14, 16 años y que tenían un fútbol diferente, que jugaban no en cancha como ellos de pasto, sino en cancha de tierra, a lo mejor hasta con vidrios, pero que era un conjunto que llamaba la atención de tal forma que en 1927, cuando llega el Colo-Colo, enfrentan al Atlante, ¿no? Un equipo que no pertenecía a la liga, y eso es lo que le da un poco el paso. También enfrenta al América, que era el campeón, el campeón de esa temporada, y le gana al América, y entonces eso abre las posibilidades para que el Atlante, con 50 pesos que consiguieron, que es lo que les pidieron, lograra entrar a la liga. Y pues no dudo que en algún momento dado, si esta nueva liga que está por arrancar tiene éxito y algún equipo destaca, pues yo no veo mal de que, o no dudo que en algún momento se invite a directivos de ese equipo para que este conjunto vaya a la Liga MX y deje la otra, ¿no? Estamos hablando a lo mejor dentro de 4 o 5 años, pero ¿qué tal si nos pasa así? Un conjunto del que menos creas, que destaque de tal forma que se le vea que tiene pues plumas de pavo real, ¿no? Y que se le invita a la Liga MX. Vamos saludando. Archivo Gráfico Jubagol, te manda saludos Carlos Calderón, sin duda uno de los mejores historiadores del fútbol mexicano. Saludos también a Ana Lilia Martínez y a María Blidaru, que se reportan mandándote saludos a ti, Carlos. Sí, justo lo que dices, además, digo, un tema interesante de esta nueva liga es que hay plazas que hoy por hoy es impensable que tengan fútbol de primera división. Primero por la falta quizá de tradición de fútbol en ese estado o ciudad en particular. Y segundo, por el tema que fue motivo de que en los últimos años, pues quizás se haya deteriorado en la cuestión de la liga de ascenso. Este tema del famoso cuaderno de cargos, de que para poder jugar en primera cualquier equipo del ascenso tenía que tener un estadio de por lo menos 20,000 espectadores. Y tú de repente pensarías, ¿cómo le vas a pedir, por ejemplo, digo, hablando de equipos de Liga MX o ahora Expansión MX, a Alebrijes de Oaxaca, que de hecho es el último campeón que tuvo la liga de ascenso, que tenga un estadio de 20,000 o más aficionados, cuando Oaxaca en su vida ha tenido fútbol de primera división. Oaxaca tiene un equipo ya de muchos años de béisbol, por ejemplo, los Guerreros de Oaxaca, está más arraigado el béisbol. Quizás si decidieras hacer un estadio de 20,000 para los Guerreros de Oaxaca, pues la gente sí jala porque está más acostumbrada al béisbol, no así para el tema del fútbol. Entonces, de repente, esta liga le ofrece a localidades como Acapulco, como Los Cabos, que tienen estadios de 13,000 aficionados, 7,000 aficionados, pues tener una oportunidad de jugar en lo que viene siendo su primera división, ¿no? De esta liga. Pero coincido contigo en la parte, pues a lo mejor sería interesante si pega, porque además ya sabemos que en la Liga MX, en el fútbol mexicano, lo ven todo desde el punto de vista negocio. Yo creo que más en el negocio que en el tema deportivo, aunque pues si lo deportivo es un éxito, pues el negocio también tendría que serlo. Pero bueno, que a lo mejor aduanas justamente como Los Cabos, como Acapulco, pudieran en su momento pues tener cabida en la Liga MX. Tú, en ese sentido, ¿qué historias te has encontrado así románticas? Ya nos platicabas un poco esto del Atlante, pero de algún equipo que de la nada, a lo mejor en una población completamente rural, ajena a las grandes ciudades del país,
haya surgido un equipo que, aunque sea por unos momentos, por una década, por unos años, haya sido histórico en el fútbol mexicano? Mira, un caso claro es el Zacatepec. El Zacatepec, si ustedes conocen la ciudad de Zacatepec, es algo minúsculo, ¿no? Donde la principal actividad pues, es obviamente cortar la caña. Es una zona cañera totalmente, con un calor que a veces te alcanza a los 40 grados a las 3, 4 de la tarde o a las 12 del día, donde lo que menos pensarías es que se pudiera jugar el fútbol ahí. Y pues resulta que el Zacatepec, que estaba en una liga amateur en el estado, de pronto se les ocurre contratar a un exfutbolista para que los dirija, don Nacho Treyes. Don Nacho Treyes había sido jugador del Necaxa, de aquel Necaxa de los 11 hermanos. Cuando él va llegando al Necaxa, ya el Necaxa está en los últimos, inclusive prácticamente le toca debutar y le avisan que el equipo ya va a desaparecer hacia 43. Después pasa al América, está en Monterrey prestado cuando el Monterrey viene este accidente del camión que hay varios quemados. Se va a Estados Unidos a tratar de hacer un poquito de dinero, a aprender inglés también. Regresa y pues se da cuenta que pues ya está recién casado, ya no tiene cabida aquí porque regresa al Atlante y en el Atlante en un entrenamiento le rompen la rodilla. Entonces ya no puede jugar y se da cuenta que su mundo se está derrumbando, su mundo del fútbol, y pues entra a trabajar a donde trabajaba el padre. Y ahí él decide tomar un curso de entrenador que da Donato Alonso y tiene la gran fortuna de que le llegue este trabajo, ¿no? Hay un equipo, Zacatepec, que no es nada en ese momento, pero que quiere un entrenador, son jugadores de ahí de la zona. Todos los jugadores que había en ese momento en el equipo eran de la zona de Zacatepec. Ya no digamos de otros de Morelos, de Zacatepec. Entonces él toma este conjunto, ganan el torneo del estado y el torneo regional. El dueño del Zacatepec le dice, oye, ¿cómo ves que se va a abrir la segunda división? ¿Cómo ves si participamos? Cualquier entrenador o cualquier otra persona a lo mejor le hubiera dicho, pues estás loco, ¿no? Competir a nivel de otros conjuntos que ya había, competir con equipos que estaban formando, por ejemplo, el mismo Toluca que estaba desde 1917, ¿no? Ahí, y que tiene una fuerza impresionante, que había competido inclusive en la liga un par de años, cuando hubo un rompimiento entre los equipos de la liga mayor, pero pues le dijo que sí, y empezó a buscar jugadores de todo el estado, del estado de Morelos, que pudieran servir al equipo. Y en el primer año del ascenso, el equipo sube de la mano de Nacho Treyes. Entonces ya dices, bueno, ya subió este conjunto, va a descender pronto. Nacho Treyes lleva también el equipo que señor, el dueño del conjunto, Garcilaso Díaz de la Vega, le dice, bueno, acabo de comprar otro conjunto que es el Marte. El Marte ya tenía historia en la Ciudad de México y lo trasladan al estado de Morelos. Él se siente, Treyes, un poco mal porque le quitan al Zacatepec cuando ya lo estaba echando a andar, le dan el Marte, al Zacatepec lo hace campeón también, al Marte lo hace campeón y lo que hacen es regresarlo al Zacatepec lo saca campeón, o sea, con el Zacatepec tenía 2 títulos, y en la década de los 50 él mandaba dejar crecer el pasto y regarlo justo antes de que se jugara, entonces ningún equipo le aguantaba los 2 tiempos, le aguantaba el primero más o menos bien, si tenían buena condición física, pero ya para el segundo pues estaban muertos. Entonces tú te puedes imaginar un conjunto que fue 2 veces campeón de liga y que todavía en la década de los 70, de los 80, aunque ya iba y venía de la primera a la segunda, nos dio jugadores como Larapos Morales o como Pablo Larios, ¿no? Que llegó a ser el único mundialista mexicano que estando su equipo en segunda división, llegó a estar
registrado para la Copa del Mundo del 86, ¿no? Es un conjunto de verdad que si tú lo ves en retrospectiva y le cuentas a alguien esta historia, no le crees que en una zona tan pequeña del estado de Morelos, con el calor, con un estadio que era como para 5,000 aficionados, donde costaba trabajo inclusive llegar, donde atrás había un río. O sea, es muy complicado. Todo estaba en contra para que este conjunto pudiera jugar en primera división. Por eso esto de que te pidan que 20,000 espectadores y que tenga tales o cuales condiciones, no me gusta. Yo siento que más bien la liga le está tirando a ser como el MLS, en la que, y ya lo estamos viendo, en la que ya no haya descenso, que ya no haya ascenso y descenso, y que los equipos que están en primera estén protegidos de que si hay una mala temporada, pues ahí siguen y que traten de invertirle. Desde un punto de vista puedes verlo acertado, pero pues ¿dónde está ese gusto? Por ejemplo, que también se ha perdido con esto de que tengas que tener una cantidad de puntos determinada y que si no, y que 3 temporadas, y si no te bajas, y si no te quedas, que era para proteger equipos como Chivas o América, y también está muy mal. En Europa lo vemos, hay 3 ascensos y 3 descensos, y es muy emocionante, y en España hay equipos que tienen campos con 12,000 espectadores y están en primera. Les va a ir mal, a lo mejor sí, es un aprendizaje, pero toda esa afición que tienen estos conjuntos localmente pueden darse el gusto de por lo menos un año decir que estuvieron en la primera división, ¿no? Competir contra el Real Madrid, contra el Barcelona y ver que estos conjuntos llegan a sus comunidades, y aquí todo esto lo estamos dejando de lado. Lo mismo, no me has preguntado, pero lo mismo las franquicias. Dime en qué país del mundo los equipos puedes tener una buena temporada y vender al conjunto, ¿no? Equipos que subían y desaparecían porque ya los había comprado otro. O el caso más particular fue el del Necaxa cuando pasa a ser Atlético Español en el 71, y se quejan varios de los futbolistas y la afición, y la federación, en lugar de hacer algo, vio que era un negocio. Dijo, bueno, pues lo seguimos haciendo, pero no de a gratis, ¿no? Que nos toque un porcentaje. Entonces, cada vez que un equipo cambia de nombre, un porcentaje le toca a la federación. Ahí está el negocio. Dime en qué otro país sucede esto. No, la verdad, eso lo platicamos alguna vez en el frente a frente que tuvimos con Lalo Camarena, que por cierto es una de las voces que está narrando en esta nueva liga en la plataforma que tiene los derechos de transmisión, WCN, si no me equivoco es el nombre. Pues sí, que el fútbol mexicano de repente dice que quieren copiar el modelo de negocio de la Liga Premier de Inglaterra. Pero de repente parece más como que copian el modelo de Estados Unidos, y al final el camino pues termina siendo al estilo mexicano, que el estilo mexicano pues sí, son todas estas inconsistencias, incongruencias, con el tema de cambios de franquicia, ¿no? Suponiendo que el tema fuera, es que somos como la gente, como lo manejan en Estados Unidos, la NFL, la Major League Baseball, NBA con su tema de franquicias, ¿no? Bueno, allá en Estados Unidos, por ejemplo, ahorita los Raiders del fútbol americano que jugaban en Oakland y que se acaban de mudar a Las Vegas, allá en Estados Unidos se anuncia con un año o incluso hasta años de anticipación de, oigan, ¿saben qué? El estadio de Oakland ya es un estadio viejo. Tuvimos pláticas con la gente del gobierno de California, con la gente del ayuntamiento o del condado de Oakland. Desafortunadamente no existen las condiciones para poder hacer mejoras al estadio y tenemos una invitación de la gente de Las Vegas para irnos para allá. Entonces, a partir de la temporada 2020 jugaremos en Las Vegas, ¿no? Y lo anuncian, y sí, habrá aficionados que van al estadio con pancartas de no se lleven al equipo. A lo mejor hay abucheos justo por esta desaprobación, pero bueno, allá es transparente, allá se anuncia con anticipación el qué se va a hacer y cómo se va a hacer y por qué, ¿no? Aquí, bueno, pues ahorita en medio de la pandemia, pues esto que ocurre con Morelia, ¿no? Bueno, Monarcas, que ya es Morelia otra vez, que pues se lo llevan a Mazatlán, Mazatlán, una plaza que nunca tuvo fútbol profesional, al menos que yo sepa,
ni siquiera en Liga de Ascenso, no sé si por ahí en segunda alguna vez habrá tenido una franquicia, hacen una inversión fuerte, hacen un estadio pues con la capacidad que la Liga MX requiere, se llevan al equipo. Y bueno, nace este tema de Mazatlán, envuelto en esta polémica, no nada más de cómo nace el equipo, ¿no? Sino del tema de redes sociales, de que arrebatamos y las cuentas, las redes sociales de Monarcas ahora son nuestras, y el que se quiera quedar en el barco, que se quede, y el que no, pues que se baje. Y a los pocos días, mira, justo hablabas de Zacatepec, bueno, en la liga ahora de expansión, al Zacatepec, lo vuelve a comprar José Luis Higuera, que ya había sido dueño de esta franquicia cuando todavía era directivo en Chivas, compra al Club Atlético Zacatepec para llevárselo a Morelia, para retomar el nombre original de este equipo, que es el de Club Atlético Morelia, y que bueno, dicho por la gente de Grupo Salinas, los títulos y la historia de este Club Atlético Morelia son los que se lograron como Monarcas, ¿no? O sea, es, digamos, como si Monarcas hubiera decidido, me voy a bajar y aquí hay un equipo nuevo que se va a llamar Mazatlán, ¿no? Todo esto, insisto, en medio de la pandemia, o sea, el aficionado de Morelia, que no ha podido volver al estadio desde que empezó la cuarentena, pues cuando empezó, además fue de las pocas plazas que todavía esa última jornada del malogrado clausura 2020, juegan con público en viernes, porque luego el sábado fue cuando ya por instrucción de las autoridades, todos los equipos jugaban el resto de la jornada sin público, ¿no? Pues quién le iba a decir a la gente de Morelia que ese viernes, creo que 14, 15 de marzo, iba a ser la última vez que iban a ver a su equipo en el estadio, porque ahorita ya no está, ya se fue a Mazatlán y bueno, ya tienen al equipo en Liga de Expansión, pero bueno, tampoco lo han podido ir a saludar porque pues todavía en Michoacán la condición no lo permite. Sí, que además nadie se lo esperaba, o sea, se escuchaban rumores de que el equipo podía irse, otros decían que el mismo Atlas también hubiera sido una desgracia, pero no puede ser que ocurran estas cosas cuando se supone que tenemos un fútbol histórico, ¿no? Tú decías mucho, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Los Estados Unidos se cuecen aparte, sus deportes son diferentes y también hay que tener en cuenta que los Estados Unidos no tienen historia, ¿no? Nosotros tenemos una historia muy rica. Ellos llegaron los ingleses y destruyeron todo lo que había, mataron prácticamente a todas las comunidades indígenas, no les importó conservar absolutamente nada. Y nosotros, aunque los españoles también arrasaron con muchas cosas, pero se quedaron prácticamente todos los grupos indígenas porque les hacían falta para diversas labores, lo que quieras, pero tenemos una historia muy rica en todos los aspectos. Y eso, en el fútbol también tenemos una historia muy rica que deberíamos de respetar. Esto de los conjuntos históricos, el mismo Morelia, desde cuando existe ya como equipo y que, si bien quieres, ya cuando estuvo en primera, pues con algunas modificaciones, pues son equipos de verdad históricos y que aquí de un plumazo se les borra, ¿no? Recordarás cuando el Curtidores, por ejemplo, lo desaparece también para el que regrese, creo que fue con el Puebla, si no mal me acuerdo. Entonces, ¿cuántos Puebla hemos tenido? 2 o 3 Puebla también. Y que ahí están los títulos, ahí están las cuestiones. El mismo Veracruz. Pues el Veracruz actual no tiene nada que ver con aquel Veracruz de los años 40 de Pirata, ¿no? En realidad. Pero bueno, los aficionados, como queremos a nuestro equipo y como estamos ahí, pues cuando llega un equipo y adopta el mismo nombre, pues también le endilgamos los títulos y todas las cuestiones. Y vamos, eso no lo veo tan mal, pero el que agarres y desaparezcas así de un plumazo un equipo porque llegó otro personaje con dinero que muchas veces no sabes ni quién es, y lo hemos visto en casos como el Irapuato, que lo tuvieron que desaparecer porque resulta que estaba metido ahí el narco, ¿no? Y otras cuestiones, pero de verdad no se puede hacer eso. Tenemos el mismo Irapuato, es un equipo histórico de nuestro balompié. El primer campo de cemento estaba en Irapuato, el Revolución, que lo fue a inaugurar inclusive el San Lorenzo, ¿no? Entonces, estamos hablando de conjuntos y de estadios y de muchas cuestiones que o la afición no lo sabe o los directivos no les importa, pero terminamos por de un plumazo desaparecer la historia y eso está muy mal.
lo que más debemos de gratificarnos es de tener historia, y en los deportes es lo mismo, ¿no? Imagínate que de pronto te desaparezcan a un Chivas o un América porque el dueño decide que ya no lo quiere, pues no se puede. Un caso o dos casos muy fuertes es el Atlante y el Necaxa. Atlante y Necaxa jamás debieron de haber salido de la Ciudad de México, jamás. Eran históricos. El clásico de los años 30, 40 era el Necaxa Atlante, ¿no? Desde ese primer enfrentamiento en el 32, que gana el Atlante el título y que luego se vuelve a enfrentar y que el Necaxa le gana 9-0 el título de liga y que es el marcador en una final y que se dio un final porque les tocó enfrentarse en el último partido cuando cualquiera de los dos puede ser campeón. Pero bueno, un 9-0 y nace ese clásico y luego ya con el campeonísimo Necaxa de los 11 hermanos y primero lo desaparecen en el 43 y este Atlante de los Prietitos que tiene que entrar el general Núñez a rescatarlo. Son dos equipos de tanta historia que aun cuando no le vayas a esos dos conjuntos, si tú conoces la historia de ellos de los años 20, de los años 30, ya todavía de los 40 hasta antes del profesionalismo y ves eso, dices, no es posible que estos conjuntos ya no estén en la capital. Y ahorita el Atlante lo traen de regreso, pero el Atlante ve también por cuántos estadios ha pasado, ¿no? Jamás ha tenido un estadio propio comprado por ellos. Digamos que el propio de él fue ahorita cuando estaban en Cancún, pero ha pasado por muchos estadios, ¿no? Dentro del Azteca, pues era uno más dentro de los equipos, dentro de cuando tuvo el Azulgrana, no fue el Azul, estuvo en Querétaro un tiempo y se fue a segunda división. Entonces, el mismo Nesa también estuvo ahí en el campo del Nesa. Entonces, se ha jugado mucho con la historia de estos conjuntos y no debería de ser así. Saludos a Raúl Gutiérrez, que no es el potro, no es el director técnico. Dice, Carlos, eres una enciclopedia del fútbol. Y a Hessler de la Cruz, dice, saludos al señor Carlos Calderón. Una satisfacción escuchar sus anécdotas en el Salón de la Fama de Pachuca Hidalgo. Pues muchas gracias y saludos hasta la bella Airosa, otra de las ciudades que, bueno, pues igual no ha vuelto al tema de poder tener fútbol en sus tribunas por el tema de lo de la pandemia. Una de las anécdotas que recuerdo... Y una cosa antes de que me preguntes, aprovechando, un saludo a todos los que han llamado. Y hace rato que nombraste a Juan Valdés, uno de los primeros que habló. Lo quería decir por esto, Juan Valdés es yo creo que el personaje que tiene más o el archivo fotográfico histórico más impresionante del fútbol mexicano. Y un archivo que está ahí desperdiciado, Juanito, ojalá más gente se preocupe por buscarte, porque tiene lo que quieras, desde fotografías desde 1896, 1900, de verdad es un material tan rico que muchos de los libros han salido gracias a él, ¿no? Gracias a sus fotografías, material impresionante, son generaciones de fotógrafos y que él ha tenido bien guardar y que tiene un material del equipo que quieras impresionante. Pues habrá que, pues igual lo buscaremos ahora, que se pueda por el tema, sobre todo que tenga que ver con fútbol, de el libro de 2020, que bueno, ahorita se va a postergar como muchas cosas este año por el tema de la pandemia. Carlos, te iba a preguntar, una de las anécdotas que alguna vez hemos platicado, de los equipos actuales, Pachuca, ¿no? Se habla de Pachuca, la cuna del fútbol mexicano, que en Pachuca, no propiamente Pachuca como tal, sino en Real del Monte se comienza a jugar el fútbol y que el primer equipo que se constituye como tal, creo que el nombre original era Pachuca Athletic Club y bueno, hoy Club de Fútbol Pachuca. Sin embargo, de repente alguna vez en Orizaba, cuando tenían equipo, me parece que en la primera división A, lo que ahora es la Liga de Expansión, había un equipo en Orizaba y ellos lo que argumentaban es que Orizaba era la verdadera cuna del fútbol mexicano. Tú como historiador, que seguramente ya lo investigaste, ¿quién tiene la razón? Mira, es muy claro esto. Todavía hace 10 años, 10, 12 años, se aseguraba que Pachuca, inclusive yo lo aseguraba también,
que Pachuca había nacido hacia 1900, ¿no? Que había nacido en ese año y que ese equipo es el que invitó a los demás a unirse a una liga que se estaba creando, que es además cierto. El Orizaba lo que decía es que Orizaba Athletic Club había nacido en 1898, cosa que también es cierto, pero hay una cosa que les olvida a los amigos de Orizaba, y es que en 1898 no se jugaba el fútbol. En 1898 en Orizaba se jugaba el cricket, se jugaba el béisbol, se jugaba el golf, pero no hay documentado un solo partido de fútbol. Es más, el Reforma Athletic Club es de 1894 y tampoco juegan fútbol. Lo mismo tienen cricket, tienen sobre todo cricket, tenis, ¿no? Golf. Ahí están las fotografías, están en los periódicos. No se juega el fútbol, el que los invita es el Pachuca. Pero hace unos años me encontré un dato en los periódicos en la UNAM. El fondo reservado no estaba digitalizado y además muchos de los periódicos estaban en restauración. Entonces, durante décadas yo intenté revisar algunas publicaciones que estaban perdidas y que afortunadamente hoy podemos revisar todos. Si tú te metes al fondo reservado, lo puedes revisar de forma digital. Y me encontré con que el Pachuca Athletic Club existía desde 1895. Bueno, y el Pachuca Athletic Club sí jugaba fútbol, pero todavía más allá, luego me encontré en una nota que decía, el día de hoy, el Pachuca Fútbol Club pasa a unirse con otros deportes y pasa a constituirse como el Pachuca Athletic Club, tal como lo hace, como existe el Reforma Athletic Club en la Ciudad de México. Entonces me puse a investigar más hacia atrás y me encontré con que el Pachuca Fútbol Club ya existía en 1892. Francis Rule, que es otro de los personajes olvidados, yo creo que es el padre del fútbol en México, este inglés minero que terminó siendo dueño de media Pachuca, pero que llegó como un minero más. Él gustaba del fútbol y fue constituyendo equipos. El Pachuca Fútbol Club, el primero, que te digo, la nota es de 1892, pero probablemente ya jugaban desde 1 o 2 años atrás. Y entonces hay una nota donde dice el Pachuca Fútbol Club va a jugar unos partidos contra sus hermanos de las montañas. ¿Quiénes eran sus hermanos de las montañas? Pues justamente estos equipos que se estaban haciendo ahí en las zonas mineras, en Real del Monte, y que probablemente también el que los creó fue Francis Rule, porque sus minas de Francis, aunque él vivió en Pachuca, pues estaban en toda esa zona. Entonces, estos primeros 2 o 3 equipos, como equipos ya surgidos como tal, pues son de esa zona de Real del Monte, de Pachuca. El primer partido tal parece que se juega ahí en Real del Monte y que este equipo de Pachuca Fútbol Club después pasa a ser Pachuca Athletic Club y es el que invita a los demás para constituir la liga. Oye, porque yo me acuerdo que en 2001 hay un torneo en el que además Pachuca termina siendo campeón. Hay un partido que es precisamente contra Chivas. Chivas lo traía, el técnico era Oscar Ruggeri. Que Pachuca saca un uniforme alusivo, conmemorativo al primer uniforme que habría tenido el Pachuca como Athletic Club, con tono, de hecho se parece al uniforme que han sacado para esta temporada, ¿no? Más que blanco y azul, es más como plateado y azul marino. En aquel entonces, bueno, se estaba festejando que en 2001 era el centenario, es decir, como diciendo que en 1901 fue que se fundó el club. Esto fue porque en la versión actual que conocemos de Pachuca se funda en 1901 o porque tal vez los directivos en aquel entonces no tenían todavía esta información que nos compartes de que desde 1892 ya había un Pachuca Fútbol Club. Esta es la versión justo, esta segunda. Es más, el libro de los 100 años del Pachuca yo lo escribí y la información que teníamos en aquel entonces era que este Pachuca, como equipo, había nacido en 1800, en 1901, ya como equipo de fútbol. 1900.
y se celebra en 1901 porque ya se empiezan a jugar los primeros partidos contra otros conjuntos, no entre ellos, en ese año, ¿no? Pero esa era la versión y todos la teníamos de que el Pachuca había nacido como equipo de fútbol justo ese año. Ya con todas las investigaciones que se han hecho, pues efectivamente Pachuca es el primer equipo como tal, ya como club, pero te digo 1892, y ya se rectificó, o sea, ya Pachuca, el Club Pachuca ya no celebra el aniversario desde 1901, sino desde 1892. O sea que sí era de los que forman parte de la Liga MX y bueno, yo creo que de los que forman y no forman parte de la Liga MX, sí era el club más longevo con este tema de haberse fundado en 1901. Bueno, pues ahora con mayor razón es mucho más longevo el Pachuca como el club más veterano del fútbol mexicano. Carlos, te quiero preguntar, cambiando un poquito de tema, hace un año, en la edición 2019 de Voces del Deporte Mexicano, a ti, bueno, te invitamos para que escribieras este especial que se hizo en memoria de Pedro el Mago Septién. Platícanos, por un lado, para ti, ¿qué significó el haber podido pues desarrollar a través de tu pluma platicarnos sobre este personaje icónico de la crónica deportiva en México, el haber de algún modo tenido contacto, cercanía en los eventos que se hicieron durante 2019 con su familia, su hija del Mago Septién. Y por otro lado también, pues platícanos a ti como historiador del deporte, ¿qué trascendencia tiene un proyecto como Voces del Deporte Mexicano en esta búsqueda de enaltecer a la crónica deportiva? Que, ojo, la crónica no es nada más a los que escuchamos con un micrófono en radio o en tele, sino la crónica pues es hasta desde los que escriben en periódicos qué es lo que pasaba, qué es lo que está pasando. Para ti, ¿cuál es la importancia de Voces del Deporte Mexicano? Bueno, mira, ahorita como dice al final de eso de las voces del deporte, es lo que yo también te decía en un momento, y que además es con justa razón. Las voces del deporte no son los que escuchamos por radio, por televisión. La crónica deportiva nace desde finales del siglo XIX. Ya hay algunos personajes ahí que empiezan a escribir, sobre todo en estos periódicos ingleses como The Herald, ¿no? Pero ya en 1918 se crea la Asociación de Cronistas Deportivos. O sea, estamos hablando que tiene ya una cantidad de años impresionante, que además, a lo mejor ustedes no lo hicieron así, pero pues les tocó que en el 2018, justo 100 años después de que se da la Asociación de Cronistas Deportivos, pues se crea Voces del Deporte, ¿no? Eso es algo que para ustedes debe ser también un motivo de orgullo, justo 100 años después. Y bueno, pues entre estas grandes voces que para mí, de verdad, desde que yo conocí el proyecto, antes de que ustedes me invitaran y que comencé a ver lo que era Voces del Deporte, sentí que estaban cubriendo un nicho que estaba de verdad abandonado y que estos personajes les debemos muchísimo. Hay voces que ya se escritas, como por ejemplo un Toño Andere durante muchos años, o voces como la de un Fernando Marcos o la del Mago Septién, o un Ángel Fernández, que ya las escuchamos, que deberían de tener ese espacio, ese lugar que no se les había dado, ¿no? Y esto es increíble, me encanta este proyecto, por eso cuando me invitaron, pues tú lo sabes, yo feliz, me encantó. Y en el caso del Mago Septién, pues es que es un ícono de los cronistas deportivos, porque además de que es un personaje que te podía manejar, hablarte de tenis, hablarte de béisbol, hablarte de box, hablarte de fútbol aunque no le gustaba, hablarte de lucha libre, ciclismo, él cubrió estas rutas ciclistas que fueron impresionantes durante mucho tiempo, la retención que tenía, la inventiva, el poder saber los datos, no solamente como muchos periodistas actualmente que les pasas la hojita de lo que va a hablar con los, ya te piden fulanito, cómo se llama, su apodo, algunos datos, no, él hacía su estudio, su labor para cada partido y se sabía una cantidad de datos y cifras impresionantes, ¿no? El no haberlo conocido es parte de esto y que agradezco mucho como historiador, que me tocó entrevistar
a un don Fernando Marcos y convivir con él, entrevistar a un Ángel Fernández y convivir con él, en este caso a un Mago Septién en su casa y ver todos los recuerdos, todas las cosas que tenía impresionantes, conocerlo y conocer a su familia el año pasado, y es de verdad algo que atesoro mucho, porque son personajes, son hombres que te dejan un mar de historias, ¿no? Muchas de las crónicas que yo he podido documentar y en mis anecdotarios que he escrito, anecdotario del fútbol mexicano 1 y 2, muchas de estas crónicas, muchos de estos recuerdos y de estas anécdotas son contados por ellos, por personajes que también algunos no cronistas, como entrenadores como Nacho Treyes, por ejemplo, pero por cronistas como, tengo historias de la España de Fernando Marcos, que ahí jugó en el España, la crónica de cuando se quema el Parque Asturias, pues tengo la versión de Fernando Marcos, que él era el árbitro de ese partido, la crónica de Horacio Casarín, que también me tocó conocer, crónicas de periodistas como Toño Andere, que se quemó vivo a Fernando Marcos. Si tú lees la crónica del periódico de la afición de 1939 y dice que toda la culpa fue del árbitro, es una, de verdad, ya no se escribe así, son unas crónicas impresionantes y son esas voces del deporte que debemos de atesorar. Saludos a, bueno, Raúl Gutiérrez ya nos había escrito, pero nos dice qué programa tan ameno e informativo, nos felicita, muchísimas gracias Raúl. Y a Pacotorro González dice, qué gusto escuchar a Carlos, y te pregunta, después de todo lo que has investigado, ¿con qué comentaristas te identificas más y por qué? Mira, primero te voy a hablar de los que yo vi. De los que yo vi, me identifico mucho porque aparte ahí le agarré el gusto también al fútbol, obviamente con Ángel Fernández. Ángel Fernández también fue amado y criticado en su tiempo porque te inventaba unas frases y unos apodos, y hay algo que muchos no saben y otros sí, que Ángel Fernández no sabía mucho de fútbol. A él le encantaba el béisbol, le encantaba el boxeo. Cuando lo invitan al fútbol es porque en su programa que tenía y que le llegaban miles de cartas de la gente que le escribía sobre box, ¿no? Por ejemplo. Entonces lo invitan los Azcárraga y él llega y dice, pues es que de fútbol no sé, bueno, eso lo contó él, de fútbol pues no sé mucho. Entonces, como no sabía mucho, pues se le ocurre inventar de pronto apodos, que agarre y que te tienes que hincar ante él antes de llegar, el confesor, y hay un personaje que con un colito de papel le decía, Miguel Ángel Cornero, Cornero, y entonces así crea una serie de nombres, sobre todo a finales de los 60, principios de los 70, por ejemplo, el nombre de Ari, de su hijo, pues se da porque él está narrando en Brasil este partido donde México le gana 2-1 a Brasil en el Maracaná, y uno de los principales comentaristas del fútbol brasileño se llama Ari Barbosa, y entonces él está narrando y Ari deja de narrar porque Ángel Fernández echa este gol kilométrico, ¿no? Que como él decía, llega a 3 cuadras, 4, 5 y más allá. Ese gol que narra, Ari agarra y se queda con el micrófono así escuchando el gol del mexicano, que nadie conocía en ese momento por allá, y que todo Sudamérica adoptó. Si tú te das cuenta, el grito kilométrico de Ángel Fernández se adoptó en Sudamérica. Y entonces, gracias a esto, y dando las gracias, Ángel, de que Ari lo estuvo ahí con el micrófono escuchando al mexicano, pues el nombre de su hijo es este, ¿no? Y cada uno va teniendo. Entonces, a mí me marcó muchísimo Ángel Fernández, me marcó mucho, por ejemplo, Pedro el Mago Septién en las crónicas de béisbol y de boxeo. Me marca Sonia Alarcón, por ejemplo, el mismo Paco Malgesto, aunque a mí no me gustaban los toros y en general pues no me traen, pero cuando Paco Malgesto hablaba de toros y su oiga usted, ¿no? Era algo que te dejaba y después ya él muy metido en el mundo del espectáculo. Don Toño Andere en el box, ¿no? Don Toño Andere para mí es una de las grandes figuras también y no sé, se van dando diferentes cronistas deportivos que te van dejando algo. Y obviamente ya de los más contemporáneos, pues un Toño de Valdés. Me encanta Toño Valdés porque es un tipo que está bien preparado, que sabe, a lo mejor de fútbol no mucho, pero es encantador escuchar sus crónicas de béisbol, ¿no?
no sé, hay grandes personajes que me han marcado de los que vi. Ahora, de los que no vi, pero que he leído mucho, Fray Nano. Por ejemplo, Fray Nano, Alejandro Aguilar Reyes, que es además el que crea el periódico La Afición y que estaba metidísimo en béisbol. Tú lees sus crónicas y son excelentes, ¿no? Mario Fernández Don Facundo, un personaje que en los años 30 tenía una pluma impresionante, escribía, tú ves, deja de los 30, los 20, ¿no? Lees sus crónicas en la revista Fútbol o en la misma Afición y es una cosa maravillosa, ¿no? Benjamín Alarcón, el padre de Jorge Sonia Alarcón, no sé, hay muchos que me han llamado, Francisco Martínez de la Vega Pio Quinto, que después fue gobernador además, ¿no? Pero que tú también lo lees en las crónicas de los años 30 y parece que estás ahí metido viendo el partido con tus propios ojos, como te está narrando una crónica desde que llega. Recuerdo mucho va a jugar México-Cuba y te va narrando desde que dice, no, es que para llegar al estadio del Necaxa pasó esto y los carros no pasaban y tuve que hacer esto y bajarme antes y luego ya cuando llegamos al estadio ya había esto, nunca había visto tanta gente y él dice, algún día en este país habrá un estadio de más de 100,000 personas porque este fútbol lo necesita. Y muchos se burlaron de él y finalmente pues años después estuvo ahí en la Azteca, ¿no? Fersi Marton dice una gran época del deporte la que has vivido, o en este caso revivido, Carlos. Te mando saludos. Te iba a preguntar sobre los deportes, todos estos historiadores, todos estos personajes de la historia, de la crónica que te ha tocado investigar. Vaya, si fuera por sus crónicas, ¿cuál es el deporte que más te apasionaría si te basaras en las crónicas y no evidentemente en lo que a uno como aficionado lo cautiva del deporte, que es tú ves un juego de fútbol y te enamora? ¿Por qué? Pues por la velocidad con la que corren, por la precisión con la que centran el balón, por el empuje con el que el delantero remata. Ves el béisbol y la estrategia de que si saca al pitcher cuando ya se le envasó uno, de que si el toque de pelota para que se envase, para que el compañero que ya esté en primera avance a segunda, el fútbol americano por el contacto, por las recepciones espectaculares. Digo, eso ante los ojos, pues uno se enamora de uno u otro deporte por una razón, pero en el tema crónica, si te tuvieras que basar en eso, ¿cuál sería tu deporte favorito? Mira, si es en la crónica escrita, te diría que Toño Andere cuando escribía de fútbol, porque Toño Andere, el Toño Andere que escribía de fútbol y el Toño Andere que narraba boxeo son dos diferentes. A mí me encantaba el Toño Andere de boxeo, pero como crónica escrita me encantaba el Toño Andere de la Afición de los años 30. Me encanta también un Che Ventura, por ejemplo, escribía maravillosamente. En crónica hablada me voy con dos, indiscutiblemente. Con Ángel Fernández para fútbol y con el Mago Septién para el béisbol. Esos serían mis favoritos si tengo que escoger a alguien, ¿no? Oye, volviendo un poco a lo que te tocó escribir y compartir sobre el Mago Septién, ¿cuál sería la faceta del mago que más te cautivó y que de algún modo al tener que escribir fue como revivir, como que te hizo pensar, híjole, qué ganas de estar platicando con este personaje al momento de que estás escribiendo y pues estás obviamente repasando en tu mente, es que era un genio por esto y esto, o era ocurrente por esto y esto, o era un fuera de serie por esto y esto. Mira, como historiador, algo que le admiro muchísimo al Mago Septién, que le admiré, le admiro y le admiraré, y que además estando ahí con él, me di cuenta, pues que sí tenía su memoria, ¿no? Una memoria privilegiada. Te puede contar, bueno, te podía contar porque ya murió, de verdad, pormenores
de cosas que ocurrieron, hechos impresionantes, te podía decir marcadores, te sacaba la libretita y te la daba y te empezaba a hablar, decía, escójame una serie mundial y tú agarrabas, por ejemplo, la del 59, la del 60 y te podía decir el marcador, quiénes jugaron, en qué entradas se hicieron las carreras, te podía decir todo. Que también tenía una imaginación impresionante y que hay algunos personajes que no les gustaba porque decían, no, es que el mago te inventa. Sí, tenía una imaginación impresionante y es parte de una de las características que más le admiro, porque pues no te puedes quedar nada más con los números, con los datos, con lo que él sabía, sino cómo lo decía, ¿no? Cómo te lo transmitía. El de pronto poder inventarte una serie mundial porque quedó atrapado en un hotel y que no tenía los derechos de televisión, no los podía pagar, quedarse en el hotel y con lo que le iba llegando, escribirte todo un partido, o cuando le ocurrió cuando trataron de hacerlo quedar mal, estando en el XQ y que va a transmitir al Parque Delta y lo mismo ya había terminado el partido, y agarra y pide nada más las tarjetitas a otro periodista, y le pasan las tarjetas de cómo quedaron, y nada más venía el dato, ¿no? Entrada tal, esto, entrada, y recrearte un partido que hasta llegaron los taxis pensando que había otro encuentro, llegaron los taxis para llevarse a la gente, y que llegaron jugadores de México porque pensaron que había otro partido y que no sabían qué ocurría. O sea, es impresionante. Es con lo que me quedo del mago, que en realidad, aunque no le sea mago por eso, pero un verdadero mago de la crónica deportiva, un verdadero mago en su memoria, en su imaginación. Era un todo. Yo creo que era un personaje que tenía todo y que le tocó vivir una época maravillosa para el deporte, porque le toca los años 50, cuando 40, 50, cuando en la radio pues no hay prácticamente nada, son muy pocos programas que se dedican a esto, y él crea del XQ todo un nicho de deportes. La XQ pasa a ser esta estación que se dedica al deporte y que inclusive sus hermanos del XW tratan de robarse al mago y que él dice, no, yo soy del XQ, porque aquí me crearon, ¿no? Aquí me invitaron, aquí creyeron en mí. Y todo esto que va haciendo, ya cuando pasa a la televisión, es de estos personajes que sobreviven por el béisbol, por ejemplo, pero que tú preferías escucharlo en radio, ¿no? El imaginarte todo lo que te iba diciendo, todo lo que te iba narrando, a lo mejor cosas que te iba inventando, es algo con lo que me quedo. Sí, sin lugar a dudas, fantástico, ¿no? Un personaje de la calidad, de la sapiencia del Mago Septién y bueno, uno como parte de este proyecto, pues todos estos personajes, la verdad es que tienen anécdotas que compartir, tienen mucho que aportar y pues que sin duda alguna es fascinante esto de cubrir, de entrevistar y de reconocer cada año a las voces del deporte mexicano. Carlos, pues ha sido más de una hora la que hemos estado platicando, la verdad, muy amena, muy a gusto, muchísima historia que hemos recreado del fútbol mexicano, de grandes cronistas, y no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por haber estado con nosotros, y evidentemente, pues deseando que muy pronto podamos repetir una plática amena de estas, digo, ya sea para compartirla con el público o a nivel personal cuando la circunstancia ya lo permita, ¿no? Sí, el honor es mío en realidad, porque de verdad que me hayan invitado a esto. A mí me encanta, tú lo sabes, Voces del Deporte Mexicano, creo que es de lo mejor que se ha hecho para de verdad darle voz a estas voces que nos han llevado por caminos maravillosos, ¿no? El escuchar de pronto un Ángel Fernández, a los que ya no les tocó y que, pues el perro, que también me parece un personaje muy digno de morar, pero que sí tiene muchas de las cosas, las tomó de Don Ángel. Y bueno, es obvio, cada una de las voces va tomando de otras, ¿no? Así tiene que ser, como cada uno de nosotros tiene maestros del que le aprendimos algo y también tenemos, y vamos creando nuevas ideas, pero es un honor que haya estado aquí con ustedes y que la gente que nos ha seguido, pues espero que le haya pasado muy bien. Eh, Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, pues invitar a toda la gente que esté pendiente de nuestras redes sociales para conocer el frente a frente de la próxima semana. Pues mandarles a todos los mejores deseos
abrazo virtual y nos vemos pronto.